Esta es la segunda clase de la unidad 2, ecuación cuadrática, para tercero medio. Durante la clase de hoy vamos a continuar con el contenido de las clases pasadas. Esto es ecuación de segundo grado y tipos de raíces. Hoy nos vamos a enfocar más en resolver las ecuaciones de segundo grado y ver distintos ejemplos que nos puedan llevar a distintas formas de resolver las ecuaciones de segundo grado. Antes que nada, vamos a hacer una repasada de los contenidos previos. Si no viste la clase anterior, recuerda que está disponible en Classroom, el PPT, y también el video de la clase pasada en el YouTube del colegio, que se encuentra en el link que está ahí disponible o en la misma página del YouTube del colegio. Entonces, recordemos que una ecuación de segundo grado es una ecuación que se conoce como la ecuación cuadrática. Tiene una única incógnita que debe encontrarse al cuadrado. Esto quiere decir que nuestra incógnita, que puede ser x, por ejemplo, esa es la más común, tiene que estar sí o sí al cuadrado. Si la incógnita no se encuentra al cuadrado o estas se cancelan, entonces tampoco es una ecuación cuadrática. ¿A qué me refiero cuando se cancelan? Aquí tenemos un ejemplo, pero por ejemplo, si yo tengo una ecuación como 3x cuadrado es igual a 2x más 3x cuadrado, yo simplemente puedo cancelar este 3x cuadrado con este 3x cuadrado y me va a quedar que 0 es igual a 2x. Eso significa que x solo va a tener una ecuación, solo va a tener un resultado, que va a ser en este caso 0, porque 0 dividido 2 es 0. Entonces, este es un caso de una ecuación de segundo grado, que en realidad no es una ecuación de segundo grado, porque no va a tener dos soluciones distintas, sino que va a tener una única solución que no va a depender de ese cuadrado, sino que va a depender solo del término x. La incógnita siempre va a tener dos valores distintos, salvo que sea el mismo valor que esté dos veces. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación 2x cuadrado es igual a 0, yo voy a tener que una solución es 0, pero que la otra solución también va a ser 0. Si bien son la misma solución, es una solución que se da dos veces distintas. Estos valores se originan con el hecho de que un número y su inverso aditivo al cuadrado son ambos positivos. Pudimos ver en la clase anterior que el 5 y el menos 5, si yo los elevo al cuadrado, me dan 25. Lo mismo ocurre con el 3 y el menos 3, y con cualquier número y su inverso aditivo. Quiere decir que cualquier número al cuadrado es igual a su inverso aditivo al cuadrado, pero ese número y ese inverso aditivo no son iguales. Dos números distintos nos dan el mismo número al cuadrado. Luego vimos los tipos de raíces. El hecho de que haya dos soluciones distintas nos iba a dar el hecho de que podríamos tener distintos casos. Estos casos son simplemente tres. Pueden ser dos raíces reales y distintas, como por ejemplo aquí, en donde la ecuación 7x cuadrado igual a 2x tiene como soluciones el 0 y el 2 séptimos. Nosotros aún no sabemos resolver bien estas ecuaciones, pero si es que nosotros evaluamos el resultado, por ejemplo, reemplazamos el 0, digo 7 por 0 es igual a 2 por 0, y eso es verdad. O si reemplazo el 2 séptimos, 7 por 2 séptimos al cuadrado es igual a 2 por 2 séptimos al cuadrado, eso también va a ser igual. Por lo tanto, tenemos esas dos soluciones que son reales y distintas. Otro caso que puede ocurrir es la ecuación 4x cuadrado menos 4x más 4 igual a 0. Nosotros vamos a tener, de nuevo, que no sabemos resolver ese tipo de ecuaciones aún, pero si es que yo lo calculo, voy a obtener como resultado el 1 y el menos 1, el 1 y el 1, perdón. Va a estar el mismo resultado dos veces. Esto quiere decir que las raíces son reales e iguales. También ocurre el caso de que la solución puede ser compleja. Pero si yo encuentro una solución compleja, significa que la otra solución tiene que ser sí o sí el otro número complejo, su conjugado. Un ejemplo es la ecuación x cuadrado menos 2x más 2 igual a 0, con sus soluciones que van a ser 1 más y 1 menos y. Recordemos que el conjugado, o sea, el número que yo tengo con una barrita arriba, es cambiar simplemente la parte imaginaria de signo. O sea, si yo tengo más i, entonces el otro va a ser 1 menos i. El 1 se va a mantener porque es la parte real y yo solo voy a cambiar la parte imaginaria. Entonces vamos de plano al objetivo de la clase de hoy, que es resolver ecuaciones de segundo grado. Con resolver ecuaciones de segundo grado, yo me refiero a que en este momento lo más importante va a ser resolver las ecuaciones. Ya conocemos qué es una ecuación de segundo grado y ya conocemos que
tipos de raíces vamos a obtener. Ahora lo que debemos hacer es saber resolver estas ecuaciones. Para ello, vamos a ver distintos casos de ecuaciones cuadráticas, porque si bien todas las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver, hay algunas que son más sencillas, otras que son más difíciles, y hay métodos que son incluso generales, métodos que van a servir para absolutamente todas las ecuaciones. Pero en este caso nosotros lo que vamos a hacer es ver paso por paso algunos ejemplos de distintos tipos de ecuaciones para ver qué tan fácil o qué tan difícil puede ser un método. Así, además, ustedes van a poder elegir el mejor método que les convenga. En primer lugar, vamos a tener la ecuación de la forma ax cuadrado igual a b. Esta es una de las más básicas de las ecuaciones cuadráticas. Un ejemplo podría ser 5x cuadrado es igual a 7. Es un número multiplicado por x cuadrado y eso va a ser igual a otro número. Fíjense que en este caso vamos a tener solo la x cuadrado, pero no vamos a tener la x en su forma lineal, o sea, esa x de ahí. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo no va a aparecer algo así. No, todo lo contrario. Eso no va a estar. Ese tipo de casos no se va a encontrar aquí. Solo vamos a tener el x cuadrado. Hay dos formas esenciales de resolver este ejercicio. Una es primero obtener la raíz, sin olvidar sacar la raíz positiva y la negativa del 7, por ejemplo, dividir por la raíz de a y vamos a tener que los resultados van a ser más menos, o sea, vamos a tener más raíz de b partido en a y menos raíz de b partido en a. En este ejemplo, yo voy a tener primero que sacar la raíz. Luego de sacar la raíz, yo voy a tener la raíz de 5x cuadrado es igual a más menos, no me olvido nunca del más menos, la raíz de 7. Luego, yo lo que voy a tener que hacer es dividir por la raíz de 5. Y voy a tener la raíz de x cuadrado, que es x, es igual a más menos la raíz de 7 dividido la raíz de 5. Yo sé que la raíz de 7 dividido la raíz de 5 es lo mismo que la raíz de 7 quintos. Por lo tanto voy a tener más menos la raíz de 7 quintos. Entonces voy a tener finalmente el primer valor de x, que va a ser la raíz de 7 quintos positiva, y el segundo valor de x, que va a ser menos la raíz de 7 quintos positiva. Ahora, nosotros también podemos tener la misma ecuación, pero en lugar de sacar primero la raíz, podemos dividir por a. Esto es exactamente lo mismo. O sea, si yo tengo la misma ecuación de antes, 5x cuadrado es igual a 7, nosotros vamos a poder primero dividir por 5, y luego vamos a tener x cuadrado es igual a 7 quintos, para luego tener que sacar la raíz. Sin olvidar que en el caso del 7 quintos yo voy a tener que tomar el valor positivo y el negativo. Entonces luego simplemente voy a tener que x es igual a más menos la raíz de 7 quintos. O sea que x1 va a ser de nuevo la raíz positiva de 7 quintos y x2 va a ser la raíz negativa de 7 quintos. Aquí yo puedo mencionar dos cosas distintas. Esto no es necesario que se lo aprendan así como de memoria, pero es un comentario que les podría servir en algún momento. Si a y b tienen el mismo signo, son los dos positivos o son los dos negativos, las soluciones son reales y distintas. Ya, como ocurre en este caso, nosotros tenemos el 5 y el 7, que son los dos positivos, y vamos a tener dos raíces reales y distintas, porque la raíz de 7 quintos y menos la raíz de 7 quintos son distintas y reales. Si a y b tienen distinto signo, uno es positivo y el otro negativo, las soluciones van a ser complejas. En este caso, por ejemplo, si yo tengo el 7 negativo y el 5 positivo, yo voy a tener la raíz de menos 7. Entonces voy a tener la raíz de 7 quintos y menos la raíz de 7 quintos y. Ahora, si b es 0, las soluciones van a ser reales e iguales porque las dos soluciones van a ser 0. Porque simplemente yo voy a tener a por x cuadrado es igual a 0. Y al final es lo mismo que decir x cuadrado es igual a 0. Ahora vamos a ver distintos ejemplos.
Entonces, si yo tengo la ecuación x cuadrado partido en 9 es igual a 8, yo lo que primero voy a hacer es multiplicar por 9 para eliminar esa 9 y dejar la x sola. Este es el método que a mí más me acomoda, pero si ustedes quieren primero sacar la raíz, también es válido. Ahora, x cuadrado partido 9 por 9 es simplemente x cuadrado. Eso va a ser igual a 8 por 9. Y 8 por 9 yo sé que es 72. Luego, lo que yo voy a tener es que x cuadrado es igual a 72. Para eso voy a sacar la raíz cuadrada y voy a tener la raíz de x cuadrada es igual a más menos la raíz de 72. Nunca, pero nunca me puedo olvidar del más menos. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que yo estoy sacando la raíz positiva y la raíz negativa, recordando que hay dos números distintos que elevados al cuadrado me dan el mismo número, el mismo x cuadrado. Entonces yo voy a tener que x va a ser igual a más menos la raíz de 72. Yo sé que la raíz de 72 no es un número exacto, pero yo los puedo descomponer. Aunque como ahora yo no les estoy solicitando que descompongan toda la raíz, yo simplemente la voy a dejar así. Ahora, esto va a significar que yo puedo descomponer las soluciones en x1 igual a la raíz positiva de 72 y x2 igual a la raíz negativa de 72. Entonces vamos a tener dos soluciones distintas y reales. Luego vamos a tener la ecuación raíz menos 3 es igual a z cuadrado. Que sea z cuadrado no significa nada. Puede ser z, puede ser x, puede ser alfa, puede ser todo lo que se me ocurra, siempre que no sea un número. Entonces yo voy a decir menos 3 es igual a z cuadrado. Como aquí yo no tengo nada acompañando el z cuadrado, yo puedo simplemente sacarle la raíz y no hacer nada más. Como yo le saco la raíz, yo voy a tener raíz de menos 3 es igual a la raíz de z cuadrado. Pero ojo, aquí me olvidé del más menos. Eso nunca puede pasar. El más menos siempre tiene que quedar cuando yo saque la raíz cuadrada, porque es la única evidencia que yo voy a tener de que en el fondo estoy sacando la raíz positiva y la raíz negativa. El menos 3 yo creo que sí es necesario descomponerlo, porque yo no puedo tener un número negativo bajo una raíz. Entonces yo voy a decir que menos 3 es igual a la raíz de 3 por menos 1, o sea, es la raíz de 3 por la raíz de menos 1, o sea, es i por raíz de 3, o raíz de 3i. La i fuera de la raíz, por supuesto. Entonces yo voy a tener que esto es más menos raíz de 3 i es igual a z. Esto va a separar los casos en el z1, que va a ser la raíz positiva de 3i, y z2, voy a hacer con otro color para que quede aún más claro, z2 igual a menos la raíz de 3 por i. Finalmente vamos a tener la ecuación 20x cuadrado igual a 15 tercios. Para esto, a mí me acomoda más resolver y despejar primero la x y luego sacar la raíz. Entonces, primero que todo, yo voy a darme cuenta que el 15 tercios yo lo puedo simplificar. Aquí me va a quedar 5 y aquí me va a quedar 1. Y luego voy a dividir por 20. Me va a quedar que x cuadrado es igual a 5 partido en 20. 5 yo también lo puedo simplificar, me queda 1 y el 20 se convierte en 4. Yo voy a tener que x cuadrado es igual a 1/4. Ahora sí es momento de sacar la raíz y voy a decir que la raíz de x cuadrado es igual a más menos, no se me puede olvidar, la raíz de 1/4. Entonces la raíz de x cuadrado es x y yo voy a tener que esto es igual a más menos, la raíz de 1/4 es 1/2, porque la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Y voy a tener entonces que mi primer x va a ser 1/2 positivo y el segundo x va a ser igual a menos 1/2. Entonces, en el primer caso nosotros tuvimos dos soluciones reales y distintas. En el segundo caso, nosotros tuvimos dos soluciones complejas, distintas y además son conjugadas, porque basta con cambiarle el signo a la parte imaginaria. Y en el último caso, nosotros tenemos dos soluciones reales y distintas.
Finalmente, vamos a tener la ecuación ax cuadrado más bx es igual a 0. En este caso no vamos a tener un c como ocurrió en el caso anterior, sino que vamos a tener solo a y b. Es un tipo de ecuación donde la incógnita se va a encontrar al cuadrado, x cuadrado, y en forma lineal, x. Pero no vamos a tener ningún otro número, o sea, no va a haber ningún número que no esté acompañado por la x, excepto el 0. En este caso no será necesario utilizar la raíz cuadrada porque vamos a eliminar un cuadrado por medio de la factorización. ¿A qué me refiero? Que yo voy a factorizar por x. ¿Por qué vamos a decir? Porque vamos a tener la propiedad de que si dos números multiplicados dan 0, entonces al menos uno de ellos puede ser 0. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, por ejemplo, el número 7 con el número 5, esto jamás me va a dar 0. Y eso ocurre con cualquier número real. Si es que yo tengo un número x y un número y, donde son ambos 0, donde el producto de la multiplicación va a ser 0, entonces al menos uno de ellos tiene que ser 0, porque no existe ningún número que yo multiplicado por otro número que sean distintos de 0, me dé 0. Entonces puede ocurrir dos casos distintos. O bien A es 0 y B es cualquier número, o bien B es 0 y A es cualquier número, o bien A y B son los dos 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el x por 7 que es igual a 0, yo voy a saber que x es igual a 0. Si yo tengo y por 0 es igual a 0, yo sé que y puede ser cualquier número, incluyendo el 0. Si yo tengo que z por x es igual a 0, yo no sé si x o z es 0. Pueden ser los dos, puede ser uno, pero al menos uno de ellos va a ser 0. Otra forma de decirlo es que no existe un número distinto de 0 que multiplicado con otro número dé como resultado 0, que es esto que había dicho acá, que si yo tengo el 7 y el 5, jamás me van a dar 0. Haga lo que haga, cambie lo que cambie, jamás me van a dar 0 a menos que uno de ellos sea 0. Entonces, usando esta propiedad, vamos a simplemente factorizar por x. ¿A qué me refiero? Si yo tengo la ecuación con cualquier número, puede ser, por ejemplo, 7x cuadrado más 5x es igual a 0, yo voy a simplemente factorizar la x. Voy a decir x es igual a 7x más 5 y eso va a ser igual a 0. Recordando que en el fondo factorizar es sacar aquí el término al cuadrado y sacar en el otro la x. Y ahí yo voy a tener la regla de que o bien x es 0 o bien 7x más 5 es igual a 0. Y ahí es donde voy a tener el x1 y el x2. En estos casos, siempre voy a tener que una de las soluciones va a ser 0. Y además, la otra solución va a ser siempre menos b partido en a. El otro dato que yo les quería decir es que siempre vamos a tener soluciones reales y distintas, porque una siempre va a ser 0 y la otra siempre va a ser el menos b partido en a. Aquí es importante no confundirlo con el caso anterior, en donde nosotros podíamos tener, por ejemplo, ax cuadrado es igual a 0, porque en este caso yo voy a tener que las dos soluciones son 0. Ahora, para ver simplemente los ejemplos de estos casos, yo voy a simplemente, en el primer caso, simplificar, lo voy a anotar como simp, por 3x. Porque fíjense que el 6 y el 3 son múltiplos. O sea, voy a tener 3x factorizado con 2x, porque 3x por 2x es 6x cuadrado, más 1, porque 1 por 3x es 3x. Eso va a ser igual a 0. Entonces voy a tener en el primer caso que 3x1 tiene que ser 0, o bien que 2x más 1 tiene que ser igual a 0. En el segundo caso voy a tener, como ya sabemos, que x1 es 0, porque 0 dividido 3 es 0. Y en el segundo caso, yo voy a tener que x2 va a ser igual a menos 1 medio, porque voy a restarle 1 y dividir por 2. Luego voy a tener un ejemplo en donde ya va a estar factorizado. Me voy a ahorrar ese trabajo. Por lo que simplemente voy a tener que decir que en el primer caso, que 5x1 tiene que ser igual a 0, o bien que 1 menos x tiene que ser igual a 0. x2, perdón.
Entonces, en el primer caso, yo voy a tener que x1 es igual a 0, o bien que x2 es igual a 1. Finalmente, en el caso de acá, yo me tengo que fijar que esto no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque yo no puedo factorizar por x y tampoco puedo dividir por x. Un error muy común es que la gente diga, ah, ya, entonces yo divido la x y voy a tener que 4x es igual a 5. Bien, entonces voy a tener que x es igual a 5 cuartos, como si fuera una ecuación normal. Pero fíjense que si yo reemplazo en la ecuación x igual a 0, yo voy a tener que 4 por 0 al cuadrado es igual a 5 por 0. Esto es lo mismo que decir que 0 es igual a 0, lo que es verdad. Por lo tanto, 0 también era una solución para la ecuación. Entonces, si nos damos cuenta, al dividir por x, lo que nosotros estábamos haciendo era dividir por un posible 0. Y nosotros jamás podemos dividir por 0. Entonces, en este caso, al dividir por x, nosotros obtuvimos un único resultado. Pero en realidad eran dos resultados distintos. Por lo tanto, vamos a tener que olvidarnos de todo esto y en lugar de dividir por x, que es un número que yo no conozco, por lo tanto puede tener un valor extraño, yo me voy a olvidar de esto y voy a restarle el 5x transformándolo en 4x cuadrado menos 5x es igual a 0. Y en este caso voy a factorizar. Voy a factorizar por x y me va a dar 4x menos 5 es igual a 0. Entonces en el primer caso yo voy a tener que x1 es simplemente 0 o bien que x2 multiplicado por 4 menos 5 va a ser igual a 0, que va a simplificar en que x va a ser igual a 5 cuartos. Entonces, en este caso, nuevamente voy a tener dos soluciones reales y distintas. En los tres casos lo obtuve. Entonces, ya que vimos algunos de los casos posibles para resolver ecuaciones cuadráticas, es necesario que les recuerde que no es importante aprenderse los métodos de memoria. Eso es un gran error que se ha cometido en la matemática por siglos. Lo único importante de la matemática es que tú comprendas el paso a paso y poder ser capaz de resolver las ecuaciones, pero no que te las sepas resolver de memoria, sino que sepas aplicar la raíz y olvidar, más bien no olvidar, que el más y el menos significa que yo voy a tener que considerar la raíz positiva y la raíz negativa cuando yo le saque la raíz. Por eso es importante conocer los conceptos previos. Por eso es importante no olvidarse que la matemática es una construcción de mucho contenido. Entonces, si tú tienes algún problema, si tienes alguna pregunta, no olvides hacérsela al profesor. Aunque no te acuerdes de cómo sumar, siempre está bien preguntar. Además, la próxima clase vamos a ver un nuevo método de resolución que va a funcionar para todas las ecuaciones. No va a ser necesario aprenderse que la x cuadrado es igual a 0, que la x cuadrado es igual a b. No, va a funcionar para absolutamente todas las ecuaciones cuadráticas. Así que vayan ensayando, prepárense y vamos a continuar con la ecuación cuadrática en la próxima clase.